Mi cuñado exigió una prueba de ADN mientras mi esposo estaba en coma. Quería demostrar que mi hijo no era su sobrino para poder heredar todo. Los resultados confirmaron más que solo la paternidad. Mi esposo Daniel volvía a casa del trabajo un martes por la noche, cuando un camión se saltó un semáforo en rojo y lo golpeó en el lado del conductor. Estuvo en cirugía por 9 horas. El doctor dijo que tenía un trauma cerebral severo y no podían predecir cuándo o si despertaría. Me dijeron que me preparara para la posibilidad de que quizás nunca volvería. Me senté junto a su cama todos los días durante 3 semanas. Le sostenía la mano y le hablaba de nuestro hijo Pablo, que tenía 8 años. Le contaba sobre los partidos de fútbol de Pablo y sus exámenes de ortografía y cómo preguntaba por su papá cada noche antes de dormir. Le ponía la música favorita de Daniel en mi teléfono. Le leía la sección de deportes del periódico porque siempre se quejaba de que nunca me importó el baloncesto. Hice todo lo que pude pensar para traerlo de vuelta. El hermano de Daniel, Rodrigo, apareció en el hospital el 4º día. Se paró en la puerta de la habitación y miró a Daniel conectado a todas esas máquinas. No lloró. Ni siquiera parecía triste. Me preguntó sobre la póliza de seguro de vida de Daniel. Le dije que no quería hablar de eso mientras mi esposo todavía luchaba por su vida. Rodrigo dijo que estaba siendo ingenua y que alguien necesitaba pensar en asuntos prácticos. Dijo que Daniel tenía muchos bienes y necesitábamos averiguar quién los administraría si nunca despertaba. Le pedí que se fuera. Se fue, pero volvió 3 días después con papeles. Dijo que había hablado con un abogado sobre el patrimonio de Daniel. Dijo que como único hermano de Daniel, tenía preguntas sobre la línea de herencia. Dijo específicamente que tenía preocupaciones sobre Pablo. Le pregunté qué preocupaciones podría tener sobre un niño de 8 años. Fue entonces cuando Rodrigo dijo que no creía que Pablo fuera el hijo biológico de Daniel. Dijo que Pablo no se parecía en nada a Daniel. Dijo que Pablo tenía el cabello más oscuro y ojos diferentes. Dijo que siempre le pareció sospechoso que quedara embarazada tan rápido después de que Daniel y yo empezamos a salir. Dijo que probablemente había atrapado a Daniel con el bebé de otro hombre y ahora estaba tratando de robar el dinero de la familia. No pude hablar por mucho tiempo. Solo lo miré fijamente parado allí en la habitación del hospital, junto a su hermano inconsciente, acusándome de algo tan horrible. Le pregunté si en serio había venido aquí para llamarme mentirosa y tramposa mientras Daniel estaba en coma. Dijo que estaba protegiendo el legado de su hermano. Dijo que Daniel trabajó duro por todo lo que tenía y Rodrigo no iba a dejar que una mujer cualquiera y su bastardo se llevaran todo. Realmente usó la palabra bastardo sobre mi hijo, sobre su sobrino. Exigió una prueba de ADN. Dijo que si me negaba demostraría que tenía algo que ocultar. Dijo que conseguiría una orden judicial si era necesario. Dijo que una vez que demostrara que Pablo no era hijo de Daniel, solicitaría ser nombrado pariente más cercano y tomar control de todos los bienes. Le dije que se fuera. Le dije que si alguna vez se acercaba a mí o a mi hijo de nuevo, llamaría a seguridad. Sonrió y dijo que me vería en el tribunal. Rodrigo presentó su petición 2 semanas después. Su abogado argumentó que había duda razonable sobre la paternidad de Pablo y que una prueba de ADN era necesaria para determinar la herencia legítima. Mi abogado dijo que era ridículo, pero el juez acordó escuchar el caso porque Rodrigo lo presentó como un asunto de protección del patrimonio de Daniel contra posible fraude. Estaba furiosa. Estaba agotada. Pasaba cada día en el hospital y cada noche preocupándome por mi esposo. Y ahora tenía que lidiar con este buitre codicioso tratando de robar el futuro de mi hijo. Pero acepté la prueba de ADN. Acepté porque no tenía nada que ocultar. Acepté porque quería ver la expresión en la cara de Rodrigo cuando se diera cuenta de lo equivocado que estaba. Acepté porque quería que esto terminara para poder concentrarme en mi esposo. La prueba se hizo en un laboratorio certificado. Le hicieron un hisopado en la mejilla a Pablo y tomaron una muestra de Daniel en el hospital. Rodrigo insistió en estar presente para todo. Observó todo el proceso con esa mirada presumida, como si ya hubiera ganado. Los resultados llegaron en 2 semanas. Nos reunimos en la oficina del abogado para revisarlos juntos. Rodrigo se sentó al otro lado de la mesa con los brazos cruzados, luciendo confiado. Su abogado abrió el sobre y leyó los resultados en voz alta. La prueba de ADN confirmó con 99,97% de certeza que Daniel era el padre biológico de Pablo. La cara de Rodrigo se puso pálida. Agarró el papel y lo leyó 3 veces. Dijo: «Debe haber un error». Dijo que el laboratorio debió haber mezclado las muestras. Su abogado le dijo que los resultados eran definitivos y no había fundamentos para apelar. Podría haber parado ahí. Podría haber tomado mi victoria e irme. Pero mi abogado había hecho investigación adicional mientras preparaba el caso. Descubrió que Rodrigo había sido nombrado en el testamento original de Daniel de antes de que nos casáramos. Daniel le había dejado a su hermano el 40% de su patrimonio en ese entonces. Pero Daniel actualizó su testamento después de que nació Pablo. El Nuevo Testamento dejaba todo para mí y Pablo. Rodrigo no recibía nada. Rodrigo no sabía del testamento actualizado. Pensaba que todavía recibiría el 40% incluso si Pablo era aprobado como hijo de Daniel. Pensaba que al menos se iría con algo. Mi abogado le entregó una copia del testamento actual. Rodrigo lo leyó y sus manos empezaron a temblar.
Se levantó tan rápido que la silla hizo un ruido fuerte contra el piso y agarró su maletín sin decir nada. Lo vi caminar hacia la puerta y detenerse con la mano en la manija. Se volvió y abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego solo sacudió la cabeza y se fue. La puerta se cerró detrás de él, con un clic suave, que se sintió más fuerte de lo que debería haber sido. Mi abogado recogió todos los papeles de la mesa y los puso de vuelta en la carpeta. Me miró con esa expresión calmada que me hizo sentir que tal vez las cosas realmente iban a estar bien. Me dijo que Rodrigo no tenía manera de pelear esto ahora. Los resultados del ADN eran claros y el testamento era legal, y no había nada que Rodrigo pudiera hacer al respecto. Dijo que debería volver a concentrarme en mi esposo y mi hijo y dejarlo manejar cualquier otra cosa que Rodrigo intentara hacer. Le agradecí y caminé hacia mi coche sintiéndome como si debiera estar feliz, pero principalmente sintiéndome cansada. El viaje de regreso al hospital tomó 20 minutos y pasé todo el tiempo pensando en la cara de Rodrigo cuando leyó ese testamento. Parte de mí se sintió mal por él, aunque merecía cada parte de lo que pasó. Se veía tan sorprendido y pequeño, sentado ahí, dándose cuenta de que no tenía nada. Pero luego recordé que llamó a Pablo bastardo, y ese sentimiento se fue rápido. Estacioné en el garaje del hospital y tomé el elevador hasta el piso de Daniel. El pasillo olía a productos de limpieza y ese olor raro de hospital que se mete en la nariz y se queda ahí. Abrí la puerta de la habitación de Daniel y lo vi acostado ahí exactamente como lo dejé esa mañana. Las máquinas seguían pitando. El ventilador seguía respirando por él. Nada había cambiado. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano. Su piel se sentía cálida, pero su mano solo estaba ahí en la mía sin moverse. Le conté lo que pasó en la oficina del abogado. Le dije que Rodrigo sabía la verdad ahora y que no podía quitarnos nada. Le dije que nuestra familia estaba a salvo y que no necesitaba preocuparse por nada excepto mejorar. Me senté ahí sosteniendo su mano y viendo su pecho subir y bajar con la máquina. Y la victoria de antes se sentía como si no importara nada, porque Daniel todavía estaba lejos. Llegué a casa alrededor de las 8 esa noche y encontré a Pablo sentado en la mesa de la cocina haciendo tarea. Mi mamá se había quedado con él durante el día, como hacía la mayoría de los días ahora. Me dio un abrazo y preguntó cómo fueron las cosas y solo dije que estaba resuelto. Se fue después de eso y solo éramos Pablo y yo. Terminó sus problemas de matemáticas, puso su lápiz abajo y me miró con esos ojos serios que se parecían tanto a los de Daniel. Preguntó por qué el tío Rodrigo no había ido a visitar a papá al hospital. Sentí que mi estómago se apretaba porque sabía que esta pregunta venía, pero todavía no sabía cómo responderla. Me senté junto a él y traté de averiguar qué decir. Le dije que el tío Rodrigo había tomado algunas malas decisiones últimamente. Dije que había dicho algunas cosas malas y actuado de maneras que no estaban bien. Le dije que el tío Rodrigo no vendría por un tiempo por esas decisiones. Pablo asintió lento, como si estuviera tratando de entender algo más grande de lo que le estaba diciendo. Preguntó si el tío Rodrigo estaba enojado con nosotros. Dije que no. El tío Rodrigo estaba lidiando con sus propios problemas, y a veces los adultos cometen errores cuando están asustados o molestos. Pablo miró hacia su tarea, y pude ver que estaba pensando mucho en algo. Dijo, «Ok», con esa voz callada, y me di cuenta de que había estado preocupado por más que solo su papá. Había estado cargando con todo esto también, y tratando de entenderlo solo. Lo acerqué, y lo abracé, y le dije que todo iba a estar bien, aunque no estaba completamente segura de que eso fuera verdad. 3 días después, estaba sentada en la habitación de Daniel, leyendo el periódico en voz alta, cuando la doctora Martínez entró luciendo diferente de lo usual. Tenía esa expresión que era casi emocionada, pero tratando de mantenerse profesional. Revisó la gráfica de Daniel, y luego me miró, y dijo que la inflamación cerebral había bajado mucho. Dijo que los escaneos de esa mañana mostraban mejora real. Dijo que querían intentar reducir su sedación para ver si respondía. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Pregunté qué significaba eso, y ella dijo que significaba que había una posibilidad de que pudiera despertar. Dijo que no podían prometer nada, pero las señales eran buenas y estaban cautelosamente optimistas. Me sentí mareada y tuve que sentarme aunque ya estaba sentada. La doctora Martínez siguió hablando sobre el proceso y qué esperar, pero apenas podía escucharla sobre el sonido de la sangre corriendo en mis oídos. Después de que se fue, agarré mi teléfono y llamé a mi hermana Carolina. Contestó al segundo timbre y le dije lo que la doctora dijo. Dijo que estaría ahí en 30 minutos. Necesitaba a alguien conmigo para esto. Necesitaba a alguien que se sentara conmigo a través de la aterradora esperanza de que Daniel realmente podría volver. Pasó una semana y nada pasó. Redujeron la sedación, pero Daniel siguió dormido. La doctora Martínez dijo que eso era normal y necesitábamos ser pacientes, pero cada día se sentía como una eternidad. Luego, una noche a las 11, mi teléfono sonó. Vi el nombre de Rodrigo en la pantalla y casi no contesté. Lo miré fijamente sonando en mi mano, tratando de decidir si quería escuchar lo que tuviera que decir. Finalmente, contesté. Su voz sonaba ronca y más pequeña de lo que recordaba. Dijo que sabía que no lo perdonaría. Luego empezó a hablar de cómo siempre se sintió como el hermano menor de Daniel. Dijo que Daniel era más inteligente y más exitoso, y todos lo querían más. Dijo que cuando se enteró del accidente,
entró en pánico. Dijo que pensó en quedarse sin nada mientras la familia de Daniel se quedaba con todo y simplemente perdió el control. Dijo que sabía que lo que hizo estaba mal, pero estaba asustado y desesperado y no estaba pensando claramente. Lo interrumpí antes de que pudiera decir algo más. Le dije que no me importaba su inseguridad o su miedo. Dije que sus problemas no le daban el derecho de llamar a mi hijo bastardo. Dije que tratar de robar la herencia de Pablo mientras Daniel luchaba por su vida era imperdonable. Dije que no quería escuchar sus excusas. Rodrigo se quedó callado del otro lado. Podía escucharlo respirar, pero no dijo nada por mucho tiempo. Luego preguntó si Daniel estaba mejorando. Su voz sonaba diferente cuando preguntó, como si realmente le importara la respuesta. Me di cuenta de que no sabía nada sobre la condición de Daniel. Nadie lo había estado actualizando desde que se corrió la voz sobre lo que intentó hacer. Toda la familia lo había cortado. Le dije que los doctores tenían esperanza, pero todavía estábamos esperando. Le dije que la inflamación cerebral de Daniel había bajado y estaban tratando de sacarlo del coma. Rodrigo hizo un sonido como si estuviera llorando o tratando de no llorar. Dijo que lo sentía. Lo dijo una y otra vez, como si decirlo suficientes veces lo haría verdad. Le dije que disculparse no arreglaba nada, y colgué. 2 semanas después, la trabajadora social del hospital pidió reunirse conmigo. Se llamaba Sofía y tenía ojos amables, pero su trabajo era hablar de dinero. Nos sentamos en una pequeña oficina al final del pasillo de la habitación de Daniel y me mostró papeles con números. Dijo que incluso con el seguro de Daniel, los costos se estaban acumulando rápido. Dijo que el cuidado en la unidad de cuidados intensivos y todos los tratamientos y la rehabilitación que necesitaría después costarían entre 30 y 40 mil euros de su bolsillo. Miré los números y me sentí enferma. Era tanto dinero. Sofía vio mi cara y puso su mano sobre la mía. Dijo que el patrimonio de Daniel podía cubrir estos costos. Dijo que eso era exactamente para lo que eran los patrimonios. Luego recordé que eso era exactamente lo que Rodrigo había tratado de evitar que yo accediera. Si Rodrigo hubiera ganado su caso, no habría podido usar el dinero de Daniel para su propio cuidado médico. Me habría estado ahogando en deudas mientras Rodrigo se llevaba todo. Sofía siguió hablando sobre planes de pago y asistencia financiera, pero yo estaba pensando en lo cerca que estuvimos de perder todo. 2 semanas después de que redujeron la sedación, entré a la habitación de Daniel para mi visita matutina como hacía todos los días. La doctora Martínez ya estaba ahí revisando sus monitores. Me senté en mi silla usual y la vi trabajar. Luego los ojos de Daniel se movieron. Pensé que lo imaginé al principio, pero luego se movieron de nuevo. Se abrieron solo un poquito y se movieron hacia la luz que la doctora Martínez sostenía. Ella lo notó de inmediato y empezó a hacer pruebas. Le puso la luz en los ojos y ellos la siguieron. Le pidió que apretara su mano y sus dedos se movieron. Era débil, pero era movimiento. Empecé a llorar inmediatamente. No pude evitarlo. Las lágrimas simplemente corrieron por mi cara mientras la doctora Martínez seguía haciéndole pruebas y hablándole. Le pidió que apretara mi mano y sentí sus dedos presionar contra los míos. Era la presión más pequeña, pero estaba ahí. Era real. Estaba volviendo. Traje a Pablo al hospital al día siguiente para ver a su papá despierto por primera vez. Caminamos por el pasillo juntos y le dije que papá estaba despierto pero todavía muy débil. Le dije que papá tal vez no podría hablar todavía y podría verse diferente, pero estaba mejorando. Pablo asintió, pero cuando llegamos a la puerta, se detuvo. Solo se quedó ahí mirando a Daniel en la cama con los ojos abiertos. Luego Pablo empezó a llorar. Se alejó de la puerta y no quiso entrar. Traté de hacer que se acercara, pero sacudió la cabeza y siguió llorando. Fuimos a casa y no quiso hablar de ello. Esa noche, finalmente se derrumbó. Se subió a mi regazo, aunque se estaba poniendo muy grande para eso, y sollozó en mi camiseta. Me contó sobre pesadillas donde su papá moría. Dijo que las tenía casi todas las noches. Dijo que tenía miedo de estar feliz porque papá despertó, porque qué pasaba si algo malo volvía a pasar. Dijo que perder la esperanza la primera vez dolió tanto y no quería volver a sentir así. Lo abracé y lo dejé llorar y le dije que estaba bien tener miedo. Le dije que tener esperanza era aterrador, pero teníamos que hacerlo de todos modos. La siguiente semana, Carolina me llamó y dijo que había organizado algo. Dijo que habló con los otros padres de la escuela de Pablo y querían ayudar. Organizó un calendario de comidas para que la gente pudiera traernos cena. Le dije que no necesitaba hacer eso, pero dijo que ya estaba hecho. Esa misma semana, la mamá de Daniel, doña Isabel, llamó y dijo que vendría a quedarse con nosotros. Vivía a 8 horas de distancia, pero dijo que la familia necesitaba estar junta ahora. Traté de decirle que lo estábamos manejando, pero no quiso escucharlo. Apareció 2 días después con maletas y comestibles. Me miró y dijo que me veía terrible. Dijo que había perdido demasiado peso y parecía que no había dormido en semanas. Dijo que aceptar ayuda no era debilidad. Dijo que había estado sosteniendo todo sola por demasiado tiempo y ahora era momento de dejar que otras personas cargaran parte del peso. Quería discutir, pero estaba demasiado cansada. La dejé hacerse cargo de la cocina y la limpieza y manejar la casa. Dejé que Carolina y los otros padres nos trajeran comida. Me dejé aceptar que ya no podía hacer todo sola. La recuperación de Daniel continuó lentamente durante las siguientes 3 semanas. Podía sentarse sin ayuda ahora.
Podía comer solo con su mano derecha, aunque la izquierda todavía temblaba cuando trataba de usarla. La terapeuta del habla trabajaba con él todas las tardes en formar palabras más claramente. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días se frustraba cuando su boca no cooperaba con lo que su cerebro quería decir. Me quedé con él a través de todo. Pablo venía a visitar 2 veces por semana ahora en vez de esconderse en casa. Todavía no se acercaba mucho a la cama, pero al menos entraba a la habitación. Se paraba cerca de la puerta y le contaba a Daniel sobre la escuela o la práctica de fútbol. Daniel sonreía y asentía incluso cuando hablar lo agotaba. Fueron 3 semanas después de que Daniel abrió los ojos por primera vez cuando entré al área de espera del hospital y vi a Rodrigo sentado en una de las sillas de plástico cerca de la entrada. Dejé de caminar. Todo mi cuerpo se puso rígido. Rodrigo levantó la vista y me vio. Se paró lentamente. Se veía terrible. Su cara estaba más delgada de lo que recordaba. Su ropa le colgaba suelta como si hubiera perdido peso. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Se veía más viejo de alguna manera, más cansado. Caminé hacia él, lista para llamar a seguridad si decía algo equivocado. Levantó ambas manos como si se estuviera rindiendo. Me dijo que había estado en terapia. Dijo que necesitaba entender por qué hizo lo que hizo. Dijo que su terapeuta lo ayudó a ver cómo los celos lo envenenaron hasta sabotear su relación con su único hermano. Dijo que quería disculparse con Daniel directamente. Lo miré fijamente tratando de averiguar si esto era real u otra manipulación. Le pregunté por qué debería creer algo de lo que dijera después de lo que hizo. Dijo que no esperaba que le creyera. Dijo que solo quería una oportunidad de decirle a Daniel que lo sentía. Pensé en ello por mucho tiempo parada ahí en el área de espera con gente pasando junto a nosotros. Parte de mí quería decirle que se fuera y nunca volviera. Parte de mí se preguntaba si Daniel necesitaba escuchar esto. Le dije a Rodrigo que podía ver a Daniel por 15 minutos conmigo presente todo el tiempo. Dije que si Daniel quería que se fuera, entonces se iría inmediatamente sin ningún argumento. Rodrigo asintió y aceptó. Caminamos por el pasillo juntos en silencio. Abrí la puerta de la habitación de Daniel y entré primero. Daniel estaba sentado en la cama viendo televisión con el volumen bajo. Volteó cuando escuchó la puerta. Sus ojos se posaron en mí primero, luego pasaron a Rodrigo parado en la puerta. Los ojos de Daniel se abrieron mucho. El reconocimiento pasó por su cara. Luego su expresión cambió a algo duro, algo frío. Nunca había visto a Daniel mirar a su hermano así. Rodrigo entró a la habitación lentamente. Se movía como si se estuviera acercando a algo peligroso. Se detuvo a unos pasos de la cama. Sus manos estaban temblando. Abrió la boca para hablar, luego la cerró de nuevo. Lo intentó de nuevo, y las palabras salieron entrecortadas y rotas. Dijo que lo sentía. Dijo que dejó que los celos lo convirtieran en alguien irreconocible. Dijo que cuando Daniel estaba ahí acostado inconsciente, Rodrigo entró en pánico por quedarse sin nada. Dijo que sabía que eso no era una excusa. Dijo que lo que hizo era imperdonable. Dijo que me acusó de cosas horribles porque estaba asustado y enojado, y se convenció de que Daniel siempre lo tenía todo mientras Rodrigo no tenía nada. Su voz se quebró cuando dijo que llamó a Pablo bastardo. Dijo que lamentaría esas palabras por el resto de su vida. Daniel escuchó sin interrumpir. Su cara se mantuvo dura todo el tiempo que Rodrigo habló. Cuando Rodrigo finalmente paró, Daniel se quedó callado por casi un minuto. Luego habló con una voz débil que todavía tenía peso. Preguntó por qué Rodrigo pensaba que merecía el dinero de Daniel más que el propio hijo de Daniel. La cara de Rodrigo se desmoronó. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Dijo que no tenía una buena respuesta. Dijo que estaba equivocado en todo. Daniel vio a su hermano llorar y su expresión se suavizó ligeramente, pero el dolor todavía estaba ahí en sus ojos. Daniel le dijo a Rodrigo que necesitaba tiempo para decidir si su relación podía salvarse. Dijo que de cualquier manera, Rodrigo nunca estaría involucrado en decisiones sobre Pablo o el patrimonio familiar. Dijo que esos límites eran permanentes. Rodrigo se limpió la cara con la manga y asintió. Dijo que entendía. Dijo que respetaría lo que Daniel decidiera. Sacó un papel de su bolsillo y lo puso en la mesa de noche. Dijo que tenía su información de contacto. Dijo que Daniel podía contactarlo sí y cuando estuviera listo. Luego Rodrigo me miró. Dijo que lo sentía conmigo también. Dijo que sabía que disculparse no era suficiente, pero lo decía en serio. Luego se fue. Me senté en la silla junto a la cama de Daniel. Daniel miró fijamente la puerta cerrada por mucho tiempo. Luego me miró y preguntó si pensaba que Rodrigo lo decía en serio. Dije que no sabía. Dije que la gente podía cambiar, pero tomaba más que palabras. Daniel asintió lentamente y cerró los ojos. El fisioterapeuta empezó a trabajar con Daniel la siguiente semana, una vez que los doctores acordaron que podía sentarse de manera confiable sin apoyo. Observé a través de la ventana mientras el terapeuta ayudaba a Daniel a pararse por primera vez. Agarró el andador tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sus piernas temblaban. Dio un paso adelante y casi se cayó. El terapeuta lo atrapó y lo ayudó a sentarse de nuevo. Lo intentaron de nuevo. Esta vez Daniel logró 3 pasos antes de que sus piernas cedieran. Al final de la sesión, caminó 3 metros con el andador, orgullosa y con el corazón roto al mismo tiempo. 3 metros. Era todo lo que podía manejar. El terapeuta salió después y explicó que la recuperación tomaría meses de trabajo intensivo. Dijo que Daniel probablemente tendría algunas limitaciones de movilidad permanentes.
Dijo que necesitaría apoyo continuo con el equilibrio y la coordinación. Dijo que debíamos prepararnos para un largo camino por delante. Le agradecí y volví a la habitación. Daniel estaba acostado en la cama luciendo agotado. Preguntó cómo se veía desde afuera. Le dije que se veía como progreso. Sonrió un poco, pero pude ver la frustración en sus ojos. Pablo empezó sesiones semanales con la doctora Clara la siguiente semana. La doctora Clara era una psicóloga infantil especializada en trauma médico familiar. Las primeras 2 citas, Pablo llegó a casa y no quiso hablar de lo que discutieron. Solo fue a su cuarto y cerró la puerta. Después de la tercera cita, algo cambió. Estábamos cenando juntos en la mesa de la cocina cuando Pablo bajó su tenedor y empezó a hablar. Dijo que tenía miedo de estar feliz porque papá estaba mejorando porque algo malo podría pasar de nuevo. Dijo que la doctora Clara le estaba enseñando que protegerte de la decepción también bloquea la alegría. Dijo que estaba tratando de dejarse sentir feliz, aunque fuera aterrador. Extendí mi mano a través de la mesa y tomé la suya. Le dije que estaba orgullosa de él por hablar de ello. Me apretó la mano y siguió comiendo. Fue un momento pequeño, pero se sintió enorme. La función cognitiva de Daniel mejoró lo suficiente para la 5ª semana que podíamos tener conversaciones reales de nuevo. Me senté con él una noche después de que Pablo se fue a dormir y hablamos sobre la traición de Rodrigo. Vi a Daniel procesar el dolor de lo que su hermano hizo mientras él estaba físicamente vulnerable e incapaz de defenderse a sí mismo o a su familia. Las lágrimas corrían por la cara de Daniel. Dijo que siempre supo que Rodrigo le tenía resentimiento, pero nunca imaginó que ese resentimiento pudiera volverse tan cruel. Dijo que necesitaba hacer duelo por la relación de hermanos que pensaba que tenían. Dijo que el Rodrigo que vino a disculparse parecía diferente del Rodrigo que exigió la prueba de ADN, pero Daniel no sabía si ese cambio era real o temporal. Le sostuve la mano y lo dejé hablar de todo. No traté de decirle qué sentir o qué hacer. Solo escuché. El papá de Daniel, don Roberto, llamó al teléfono de la habitación del hospital unos días después. Contesté y él pidió hablar con su hijo. Sostuve el teléfono en el oído de Daniel, ya que su mano izquierda todavía no estaba lo suficientemente firme. Don Roberto le dijo a Daniel que había cortado contacto con Rodrigo hasta que demostrara un cambio genuino a través de acciones consistentes con el tiempo. Dijo que las disculpas eran fáciles, pero el cambio de comportamiento era difícil. Dijo que no iba a ver a Rodrigo lastimar a Daniel de nuevo. Daniel escuchó y luego me pidió que sostuviera el teléfono para poder responder. Le dijo a su papá que apreciaba el apoyo. Dijo que tal vez eventualmente perdonaría a Rodrigo, incluso si su relación nunca volvía a lo que era antes. Dijo que aferrarse a la rabia tomaba energía que necesitaba para la recuperación. Don Roberto se quedó callado por un momento, luego dijo que entendía. Dijo que apoyaría cualquier cosa que Daniel decidiera. Hablaron unos minutos más sobre el progreso de Daniel antes de colgar. 10 semanas después del accidente, Daniel recibió autorización para ir a casa. El doctor dijo que necesitaba terapia ambulatoria 3 veces por semana y visitas de ayuda domiciliaria para apoyo diario. Pasé 2 días reorganizando nuestra casa para acomodar su andador. Moví muebles para crear pasillos más anchos. Instalé barras de apoyo en el baño junto al inodoro y en la ducha. Compré una silla de ducha para que Daniel pudiera sentarse mientras se lavaba. Moví nuestra habitación al primer piso ya que Daniel no podía manejar las escaleras todavía. Sentí emoción nerviosa por tenerlo en casa, pero también ansiedad por manejar sus necesidades de cuidado. ¿Qué pasaba si algo salía mal? ¿Qué pasaba si no podía manejarlo? Carolina vino el día antes de que Daniel llegara a casa y me ayudó a terminar de arreglar todo. Me dijo que iba a estar bien. Dijo que ya había manejado la parte más difícil. Quería creerle. La llegada de Daniel a casa fue emocional y agotadora. El transporte del hospital lo trajo a casa en silla de ruedas. Aunque podía caminar distancias cortas con el andador, Pablo estaba parado en el porche esperando. Cuando Daniel subió por la rampa que había instalado, Pablo empezó a llorar. Quería abrazar a su papá, pero tenía miedo de abrazar muy fuerte. Daniel lo acercó con cuidado, y ambos lloraron. Metimos a Daniel adentro y lo instalamos en la habitación del primer piso. Necesitaba descansar después de solo el viaje a casa. Ese primer día, durmió la mayor parte del tiempo. Cuando estaba despierto, necesitaba descansos frecuentes entre actividades cortas. Caminar al baño lo agotaba. Almorzar lo cansaba. Todo tomaba tanto esfuerzo. Esa primera noche, nos acostamos en la cama juntos por primera vez en 3 meses. Daniel estaba de espaldas porque acostarse de lado le dolía las costillas que todavía estaban sanando. Yo me acosté a su lado, cuidadosa de no golpear su brazo lesionado. La habitación estaba oscura y callada. Daniel extendió su mano buena y encontró la mía. Susurró, «Gracias por proteger a nuestra familia cuando yo no pude». Su voz se quebró en la última palabra. Le apreté la mano y le dije que nos protegíamos el uno al otro. Le dije que no podría haber hecho nada de esto sin saber que él estaba luchando por volver a nosotros. Nos quedamos ahí acostados, tomados de la mano en la oscuridad, y me di cuenta de que ambos habíamos estado cargando cargas imposibles que finalmente podíamos empezar a compartir de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del andador de Daniel raspando el piso de madera. Estaba tratando de llegar al baño solo.
Salté de la cama y lo alcancé en el pasillo. Se veía frustrado cuando le pregunté si necesitaba ayuda. Dijo que quería hacerlo solo. Entendía ese sentimiento, pero también sabía que todavía no estaba lo suficientemente estable. Llegamos a un acuerdo. Caminé detrás de él sin tocarlo a menos que empezara a perder el equilibrio. Le tomó casi 5 minutos recorrer los 5 metros hasta la puerta del baño. Cuando finalmente llegó, respiraba con dificultad y sudaba. Lo ayudé a sentarse en el inodoro y esperé afuera de la puerta. Estas pequeñas tareas que solían tomar segundos ahora lo agotaban completamente. Después de que terminó, lo ayudé a volver a la cama. Se quedó dormido en minutos. Bajé y encontré a Pablo ya despierto comiendo cereal en la mesa de la cocina. Preguntó si papá estaba bien. Le dije que papá solo estaba cansado de caminar. Pablo asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Había empezado a dormir con la puerta de su cuarto abierta para poder escuchar si algo pasaba durante la noche. Las citas de fisioterapia se convirtieron en la estructura alrededor de la cual construimos nuestros días. Daniel tenía sesiones los lunes, miércoles y viernes por la mañana a las 9. Lo ayudaba a vestirse y a subirse al coche. El viaje al centro de terapia tomaba 20 minutos. Daniel trabajaba con su terapeuta por 1 hora, haciendo ejercicios para reconstruir su fuerza y equilibrio. Yo me sentaba en la sala de espera y usualmente me ponía al día con las cuentas o hacía llamadas a las compañías de seguros. Las facturas médicas seguían llegando, aunque la mayoría estaban cubiertas. Siempre había copagos y deducibles y cosas que el seguro decidía no cubrir. Después de la terapia, manejábamos a casa y Daniel necesitaba descansar por al menos 2 horas. Odiaba lo cansado que todo lo hacía sentir. Una tarde, como 3 semanas después de que llegó a casa, Daniel trató de caminar hasta el buzón al final de nuestra entrada. Yo estaba en la cocina haciendo almuerzo cuando miré por la ventana y lo vi a mitad de la entrada con su andador. Mi corazón saltó a mi garganta. La entrada bajaba en pendiente y estaba aterrorizada de que perdiera el control del andador y se cayera. Corrí afuera y lo alcancé. Me dijo que lo dejara en paz. Dijo que necesitaba hacer esto. Me quedé unos pasos detrás de él todo el camino. Llegó al buzón y de regreso sin caerse. Cuando entramos, se desplomó en su sillón y lloró. Dijo que solía correr 8 kilómetros cada sábado por la mañana y ahora no podía ni caminar para buscar el correo sin casi desmayarse. Me senté en el brazo del sillón y le froté el hombro. Le dije que hace 3 semanas no podía sentarse en la cama solo. Le dije que el progreso estaba pasando aunque se sintiera muy lento. 4 meses después del accidente, mi abogado llamó para decir que todo el papeleo del patrimonio estaba finalizado. Los gastos médicos habían sido pagados de las cuentas de Daniel. Los acuerdos con el seguro fueron procesados. Todo estaba legalmente asegurado. Sentí un alivio que no sabía que había estado conteniendo. La preocupación constante por el dinero había estado en mi pecho como un peso. No se había ido completamente porque todavía teníamos costos de terapia continuos y gastos de medicamentos, pero ahora era manejable. Podía concentrarme en ayudar a Daniel a recuperarse en vez de quedarme despierta en la noche preguntándome si perderíamos la casa. 5 meses después del accidente, estaba doblando ropa en la sala mientras Daniel dormía arriba. Pablo estaba en la escuela. La casa estaba callada. Miré alrededor de nuestra vida y apenas la reconocí. El piso de abajo se había convertido en el espacio de recuperación de Daniel, con su andador estacionado junto al sofá y sus medicamentos alineados en el mostrador de la cocina. El trofeo de fútbol de Pablo todavía estaba en el estante, pero también había cosas nuevas. Horarios de terapia pegados en el refrigerador, una silla de ducha en el baño, barras de apoyo en las paredes. Me di cuenta de que tenía fuerzas que nunca supe que existían. Había peleado contra el ataque legal de Rodrigo mientras mi esposo estaba inconsciente. Había manejado las compañías de seguros y las facturas médicas y las citas de terapia. Había mantenido a Pablo emocionalmente unido mientras lidiaba con mi propio miedo. Había aprendido a aceptar ayuda de doña Isabel y Carolina en vez de tratar de hacer todo sola. Había aprendido a poner límites con personas como Rodrigo que trataron de lastimar a mi familia. Estas no eran cosas que pensaba que podía hacer antes del accidente. 6 meses después del accidente, un martes por la mañana, observé desde la ventana de la cocina mientras Daniel caminaba con Pablo a la parada del autobús escolar. Daniel solo estaba usando su bastón ahora, sin andador. Todavía se movía lento y con cuidado, pero podía hacerlo. Pablo caminaba a su lado cargando su mochila. Se pararon juntos en la esquina esperando el autobús. Daniel puso su mano en el hombro de Pablo. Cuando llegó el autobús, Pablo abrazó a su papá antes de subirse. Daniel se quedó ahí parado y saludó hasta que el autobús dio la vuelta en la esquina. Luego caminó de regreso a la casa solo. Lo recibí en la puerta. Estaba sonriendo. Era la primera sonrisa real que había visto en 6 meses. Habíamos sobrevivido lo peor que podía imaginar. Habíamos salido de esto cambiados, pero juntos. Daniel nunca sería exactamente quien era antes de que el camión lo golpeara. Pablo siempre cargaría con la memoria de casi perder a su padre. Yo siempre recordaría la traición de Rodrigo y la lucha por proteger a mi familia. Pero estábamos avanzando juntos, con esperanza y gratitud, el uno por el otro, y un entendimiento claro de lo que realmente importaba cuando todo lo demás fue quitado.